paso a la palabra del Señor, mis hermanos. Estamos estudiando nuestra declaración de fe y estamos en los últimos temas. Este es el penúltimo tema de esta serie, nuestra declaración de fe. Este es el tema número 51 que viene en nuestra declaración de fe y habla acerca de la contribución para la obra del Señor. El título que le traigo hoy para este tema se titula Honra a Dios en tiempos difíciles. El texto base que vamos a estudiar, mis hermanos, es Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Para que lo busque, porque vamos a leerlo juntos. Sabemos, mis hermanos, que en estos tiempos que estamos pasando son tiempos difíciles, ciertamente, ¿sí o no? Estamos viviendo tiempos donde la economía aprieta, ¿cierto? El ingreso muchas veces se ve reducido y la incertidumbre toca la puerta de muchos de nosotros. ¿Qué es lo que va a suceder, verdad? En muchos de nuestros hogares toca la incertidumbre. Hay familias, mis hermanos, que hacen cuentas una y otra vez y al hacer cuentas, ellos están viendo que no les alcanza, que hay padres, mis hermanos, que en silencio, hay padres de familia que en silencio cargan estas situaciones y no dicen nada para no preocupar a su familia, ¿verdad? Y hay creyentes fieles, mis hermanos, que aman a Dios, pero a veces se preguntan con temor, ¿cómo honro a Dios cuando apenas me alcanza? ¿Cómo le hago para honrar a Dios cuando apenas me alcanza? Y Proverbios, mis hermanos, en el capítulo 3, versículo 9, nos enseña claramente que debemos de honrar a nuestro Dios con nuestros bienes. Vea lo que dice ahí Proverbios 3, 9, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Este versículo, mis hermanos, no fue escrito en tiempos de abundancia, no, sino este versículo, mis hermanos, fue escrito para corazones que aprenden a confiar en el Señor. Y Dios, mis hermanos, no está diciendo dame lo que te sobra. El Señor lo que está diciendo, mis hermanos, es déjame ocupar, déjame tener el primer lugar en tu vida. Eso es lo que está diciendo el Señor. El Salmo 23, versículo 1 nos enseña que el Señor es nuestro pastor, ¿cierto? Hasta no lo sabemos, ¿no? Jehová es mi pastor. Y luego, ¿qué continúa diciendo en ese mismo versículo 1? Nada. Y cuando la palabra de Dios dice nada, es porque nada nos va a faltar, aunque parezca faltarnos. Cuando reconocemos a nuestro Dios, mis hermanos, como nuestro pastor, honrar a nuestro Dios no es una carga, créame. Es una declaración, mis hermanos, de confianza en medio de la necesidad, en medio de la dificultad. Y Mateo 6:31 nos enseña lo siguiente, dice: no se afanen, no se preocupen. Eso significa esta palabra. No se preocupen, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Alguien de aquí no tiene calzado? ¿Alguien de aquí no tiene ropa que vestir? Yo creo que todos tenemos lo que muchos se preocupan, ¿no? La comida, la bebida, que es agua, todos los días bebemos. ¿Alguien de aquí le falta agua? No creo, ¿verdad? Comida en la alacena, quizás no. O vestido, no. Pero muchos se afanan, muchos se preocupan preguntando: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos?
Y dice el versículo 32 de Mateo 6, porque los gentiles, es decir, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas afanosamente, preocupados, ¿no? Usted veía ahora en tiempos de Navidad cómo andaba la gente, ¿no? Para arriba, para abajo, las plazas llenas, buscando qué regalar o buscando qué comprar. Afanados, mis hermanos, preocupados. Yo los veía y me llamaba mucho la atención eso. Entonces, dice la palabra del Señor que los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Sí? ¿Lo creo o no? Que Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Versículo 33 dice, debes de buscar, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo veía a las personas en las plazas corriendo de un lado a otro, comprando de última hora los regalos. Y yo me preguntaba, esta gente que viene aquí a esta plaza, ¿habrá buscado primero a Dios y su justicia? Y dice la palabra del Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿qué cosas, mis hermanos? La comida, la bebida, ¿verdad? El vestido. Todas esas cosas serán añadidas. Si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, no tenemos de qué preocuparnos. ¿Está conmigo? Y hoy, mis hermanos, no venimos a hablar de cantidades, sino venimos a hablar de prioridades. ¿Sí? No venimos a hablar de presión, de meter presión, sino o de sentirnos presionados, sino venimos a hablar de fe, mis hermanos. Honrar a Dios, mis hermanos, con nuestros bienes, incluso en tiempos difíciles, no significa ignorar la realidad. No significa eso. Hay una realidad que no debemos de ignorar, pero lo que sí significa, mis hermanos, es que debemos de poner esta realidad que estamos viviendo, que estamos pasando, esta realidad debemos de ponerla ¿en quién? En las manos de nuestro Dios. Y esta palabra, mis hermanos, no viene para condenar al que está luchando día con día. Viene a recordar que el Dios que pide nuestro corazón es el mismo Dios, mis hermanos, que promete cuidarnos. ¿Lo cree o no lo cree? Así que debemos de acercarnos, mis hermanos, entonces, con un corazón abierto, un corazón sincero, para recibir esta enseñanza, ¿verdad? Confiando en que el Señor sabe exactamente dónde estamos y nuestro Dios nunca nos va a pedir, mis hermanos, algo sin antes sostenernos con su gracia. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, el principio, vamos a ver algunos principios sobre este versículo y también vamos a ver el versículo 10 de Proverbios 3. Pero el principio que vemos aquí en la parte A de Proverbios 3 es el de, hay un principio, ¿no? El principio antes de la promesa. Proverbios 3:9 en la parte A dice que debemos de honrar a Jehová con nuestros bienes. ¿Sí? Aquí hay un principio. El principio es que debemos de honrar a nuestro Dios. La Biblia no comienza hablando de bendición, comienza hablando de honra en este versículo. Ahora la pregunta es, ¿qué es honra? ¿Qué es honra? Bueno, en la Biblia la palabra honra significa reconocer el valor, reconocer la autoridad y la dignidad de alguien. También significa responder a ese reconocimiento con acciones visibles. No es solo por respeto, ¿verdad? No es solo un respeto interno, sino es un respeto que se expresa, que se demuestra. ¿Sí? Eso es honra. Entonces, el significado bíblico, mis hermanos, de honrar o de honra
En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea más común para la palabra honrar es la palabra kabod, que literalmente significa peso, significa valor e importancia. Así que honrar, mis hermanos, a alguien, honrar a Dios, es darle el peso real en nuestras decisiones. Amén. Entonces, cuando Proverbios 3, versículo 9 menciona que debemos de honrar a nuestro Dios con nuestros bienes, hace referencia a que debemos de reconocer que Dios es tan valioso para cada uno de nosotros que influye incluso en cómo debemos de usar nuestros recursos, ¿cierto? Por ejemplo, una familia recibe su salario mensual y antes de pagar cuentas o hacer compras, pues la familia debería de sentarse y debe de sentarse a orar, ¿verdad? Hacer cuentas y a orar. Y de alguna manera pedirle al Señor o darle gracias y decirle, Señor, ¿sabes qué? Gracias por lo que hemos recibido. Todo viene de ti. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes para usar esto que hemos recibido con sabiduría. Porque si nos falta sabiduría, ¿verdad que sí? Aún para dar, aún para gastar, se requiere sabiduría de parte del Señor. Amén. Entonces, esta familia que recibió su salario, pues deciden no gastar impulsivamente, porque ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Ya estuvimos viendo que de repente nos gana ese ímpetu de ir y gastar lo que hemos recibido, ¿cierto? Y hasta les canté una canción, ¿verdad? Pero esta familia decide no gastar impulsivamente, inclusive decide ajustar el presupuesto, ¿sí? Apartar lo que va a honrar a Dios y lo que va a bendecir a otros. Honrar, mis hermanos, aquí significa permitir que Dios participe en las decisiones financieras. Eso es honrar a Dios. Honra a Dios con tus bienes. Es permitir que Dios participe en las decisiones financieras, no solo en los momentos espirituales, no solo en los momentos de necesidad, sino aún en la toma de decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, honrar, mis hermanos, no es dar por miedo. ¿Cómo es esto de dar por miedo? Bueno, lo incorrecto que algunos cuando dan por miedo, pues una persona da pensando que si doy, Dios, dicen algunos, si yo no doy lo que debo darle al Señor, pues Dios me va a quitar el trabajo, no me va a bendecir, y dan por miedo. ¿Sí me explico? Entonces ahí la ofrenda, mis hermanos, ya no lo dan con alegría, ya no lo dan con gusto, sino lo dan con miedo, ¿sí? Dicen algunos, si no ofrendo, algo malo me va a pasar. ¿Qué tal si luego choco? Y ahí por no haber ofrendado, por no haber honrado al Señor con mis bienes, me va a ir mal. No debemos de estar así de esa manera, pensar de esa manera equivocada, ¿sí? Porque eso no es honra, mis hermanos. Es un temor, es un miedo disfrazado de obediencia, ¿sí? La forma correcta, mis hermanos, de que debemos de hacerlo, de honrar, ¿verdad?, a Dios, no es por miedo, sino que la forma correcta de hacerlo es que debemos de confiar en que Dios cuidará de mí, incluso cuando la situación es difícil, ¿sí? Algunos piensan y dicen, no, yo voy a dar, o sea, con paz, ¿verdad? Ellos piensan con corazón, con paz en su corazón, dicen, no, yo voy a dar, no con temor, yo voy a dar porque amo al Señor. Y dice la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, lo siguiente. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Honrar a Dios, mis hermanos, es confiar
en su carácter, en el carácter de Dios, y no tratar de evitar el castigo. ¿Sí estamos hasta aquí, mis hermanos? Honrar no es dar para aparentar. Tampoco es eso, honrar. Dar para aparentar. La forma incorrecta que muchos hacen cuando aparentan es cuando alguien da solo cuando otros lo ven, ¿sí? O comenta cuánto dio para ser reconocido. Eso es peligroso, eso no es honrar. Dice Mateo 6:1, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Véanme, hermanos, vean lo que voy a dar, Acabo de recibir mi bono del año y eso es lo que voy a dar. Algunos así, a veces, algunos hasta sacan los billetes, ¿no? Y le hacen así. Ay, qué calor, ¿no? Pero no tiene que saber nuestra mano derecha lo que hace nuestra mano izquierda. ¿Estamos? El ejemplo correcto, mis hermanos, de honrar a Dios es una honra verdadera. Una honra verdadera, la forma correcta es que las personas que van a dar, lo da en silencio. ¿Sí? No lo da anunciándolo, lo da sin anunciarlo, sabiendo que Dios ve aún cuando nadie más lo hace. Dios ve lo que das y lo que no das también. ¿Ya? Mateo 6:3 dice, mas cuando tú des limosna, continuando con Mateo, dice, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Ya ve? Que no sepa. Versículo 4 dice, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, honrar a Dios, mis hermanos, es buscar su aprobación y no buscar el aplauso de los hombres o el reconocimiento de lo que damos o si damos mucho o poco. Eso no debemos de buscar, ¿no? Honrar, mis hermanos, estamos hablando lo de la honra, donde dice honra a Dios con tus bienes. Honrar es reconocer quién es Dios en nuestra vida. Eso es honrar. ¿Quién es Dios en nuestra vida? Por ejemplo, hay hermanos, mis hermanos, hay hermanos en la congregación o en otras iglesias que tienen recursos limitados. Están limitados con sus recursos. Y algunos dicen, ¿sabes qué? Es que no tengo mucho, pero lo poco que tengo lo pongo en manos del Señor. Lo pongo en manos de Dios. No porque le sobre a ese hermano, sino porque reconoce que Dios es su proveedor. Dios es nuestro proveedor. Él es nuestro pastor y Él es nuestro sostén. ¿Sí o no, mis hermanos? Entonces, honrar a Dios es declarar con hechos, mi vida depende de ti. Si yo le mostrara a mis hermanos, si yo le platicara tantos ejemplos de cómo Dios ha bendecido a algunos hermanos de aquí. O sea, hay hermanos que venían en camión y que el Señor les bendijo con un carro. Y no porque, no me malinterprete y que ahora sí, para que se reciba un carro. No. Y ahorita vamos a poner aquí una canasta. No. Usted ya sabe que aquí no pedimos, ¿verdad? Pero es parte de la enseñanza que tenemos en nuestra declaración de fe. Pero yo he visto, mis hermanos, no sé si usted lo ha visto, de cómo Dios bendice a otros hermanos. ¿Cierto o no? Yo lo he visto. Yo lo he visto de propia mano, así, con mis propios ojos, he visto cómo Dios bendice a otros hermanos. ¿Sí? Los hace prosperar. O sea, de verdad, Dios es bueno, mis hermanos. Él no se queda con nada.
Algunos Dios los bendijo con una casa. A otros Dios los bendijo con un automóvil. Ahora, ¿por qué los bendijo, Señor? ¿Por qué? Porque el de que está aquí arriba les dijo, ¿tiene que dar para que Dios los bendiga? No, Dios conoce el corazón de cada persona. A uno los bendice con una casa, a otros no, pero les da para que puedan pagar su renta. ¿Cierto o no? Dios nos sostiene, pero honramos a Dios. Esta iglesia, mis hermanos, aunque pequeña, se caracteriza por ser una iglesia pues que aporta, ¿verdad? Es una iglesia, ¿cómo es la palabra? Generosa. Esa es la palabra correcta. Esa es una iglesia que, aunque pequeña, se caracteriza por ser generosa. Y de lo poco que los hermanos aportan, o de lo mucho que pueden aportar, Dios los bendice, los ha sostenido. Y dice la palabra del Señor que no, o sea, no vamos a ver ni un justo mendigando pan. ¿Cierto o no? Jamás, mis hermanos. Un hijo de Dios jamás lo vamos a ver mendigando o pidiendo. ¿Sí me explico? Entonces, honrar a Dios no es un acto económico, es una confesión espiritual de lo que Dios es para nosotros. Es nuestro proveedor, es nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, mire, 1 Samuel en el capítulo 2, versículo 30, dice lo siguiente: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo, dice ahí, ¿qué dice? ¿Yo qué? Honraré a quienes, a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Este pasaje, ¿verdad? Fue dado en este mensaje que estamos leyendo de estos versículos, de este versículo 30, fue dado durante el ministerio del sacerdote Elí. No sé si usted lo recuerda, ahí en Samuel. Era el sumo sacerdote, y cuando sus hijos ofrecían sacrificios de manera corrupta, este mensaje le llegó a Elí. ¿Sí? Entonces el pueblo y los sacerdotes estaban deshonrando a Dios con sus acciones. ¿Sí? Dios declara que su favor no depende de la posición, no depende ni del linaje, ¿sí? Sino el favor depende, mis hermanos, de la actitud del corazón. ¿Cierto o no? De ahí es donde procede, mis hermanos, la bendición de Dios. ¿Sí? De ahí es donde viene la honra de Dios, cuando nosotros de nuestro corazón tenemos esa actitud para honrarle a Él. Entonces Dios, mis hermanos, honra a los que le honran. ¿Sí o no? Sí. Dios les protege, Dios les bendice y Dios les guía a los que le honran. De verdad, mis hermanos, no es si diste mucho o si diste poco, no, es lo que tú le estás honrando al Señor, y a través de tu honra el Señor te está bendiciendo, te está protegiendo y te está guiando. ¿Sí me explico? Entonces es una relación, mis hermanos, de reciprocidad, ¿cierto? Tú le honras a Dios y Dios te va a honrar. Así de sencillo. ¿Sí o no? Acércate a Dios, ¿y qué va a hacer el Señor si tú te acercas a Él? Él se va a acercar a ti. Es lo mismo. Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces es una relación de reciprocidad. No es una relación de intercambio comercial, no. Si yo te doy, Señor, tú me das, pero te voy a dar mucho para que me bendigas mucho, Señor. No se trata de eso. No es un intercambio comercial. Dios responde, mis hermanos, a la fidelidad, a la reverencia genuina de nuestro corazón.
¿Está de acuerdo conmigo o no? Entonces, los hijos de Elí, ¿verdad? Tenían posición, ¿sí o no? Tenían posición, pero no honraban a Dios. No honraban a Dios. Qué peligroso es tener una posición y no honrar a Dios, mis hermanos. Es peligroso. Entonces, los hijos de Elí tenían posición, pero no honraban a Dios, y por eso, por no haber honrado a Dios, fueron reprendidos. ¿Sí? Y Dios, le repito, mira el corazón, no la apariencia ni el título. ¿Estamos? No mira lo que das, si diste mucho o poco. Mira de qué manera le estás honrando. Aún en tu servicio, aún en el ministerio que sirvas, si tú honras a Dios con tu tiempo, con tu esfuerzo, Dios te va a honrar. ¿Estamos de acuerdo en eso, mis hermanos? Entonces, honrar a Dios hoy, en ese tiempo, honrar a Dios significa reconocerlo en la vida cotidiana. Tenemos que reconocer a nuestro Dios en la toma de nuestras decisiones, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones y en nuestras prioridades también. En todo eso debemos de honrar a Dios. ¿Está conmigo, mi hermano? Entonces, honrar a Dios hoy significa, mis hermanos, obedecer su palabra aún cuando no hay supervisión. Aquí nadie me ve. Pues, ¿quién? Nadie me está viendo. No, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero acuérdate que arriba sí nos están viendo. ¿Sí? Entonces, obedecer su palabra aun cuando no hay supervisión, eso es honrar a Dios hoy. Hoy honrar a Dios, mis hermanos, es priorizar su voluntad sobre nuestros deseos inmediatos. ¿Sí? Bueno, ahorita algunos están de vacaciones, salen con la familia, son las fechas, ¿no? Pero usted decidió venir hoy, reunirse. Es más, de verdad, déjeme decirle, hoy yo dije, yo pensé que muchos habían ido de vacaciones y yo esperaba poca gente, poca afluencia, ¿verdad? Pero vinieron varios y eso es bueno. ¿Por qué? Porque esa es una forma de honrar también a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, una persona, por ejemplo, dona parte de su salario a la obra de Dios. Hay personas así, que donan parte de su salario a la obra de Dios. No porque otros lo vean, no. No porque espere una recompensa de parte de Dios, no. Sino porque reconoce este varón o esta familia o esta persona reconoce que Dios es el proveedor y es el Dios soberano. Dios, mis hermanos, en respuesta, guía a estas personas, a esta familia, la sostiene, mostrando que honrar a Dios trae bendición espiritual y dirección en la vida. Por eso le digo que yo he visto de propia mano de gente de esta congregación que honra a Dios, no solo con sus bienes, sino con su tiempo, sino con su devoción, con todo lo que ya le he venido diciendo, y Dios los honra. Dios los honra. De verdad, mis hermanos. Y es algo pues no es algo increíble porque nuestro Dios todo lo puede y debemos de saberlo, ¿no? Pero es increíble que sabemos que Dios hace todas esas cosas y que algunos todavía lo dudemos. Eso sí es increíble, mis hermanos. Pero Dios nos honra cuando le honramos. ¿Cierto o no? Entonces, honrar a Dios con nuestros bienes, mis hermanos, es decirle a Él: Señor, tú ocupas el primer lugar. No te preguntes, ¿me va a alcanzar? No preguntes eso. ¿Me irá a alcanzar? Si doy para la obra del Señor, ¿me irá a alcanzar? Pregúntate primero, ¿a quién estoy honrando? Eso pregúntate, ¿a quién voy a honrar con esto? No, de seguro yo lo voy a depositar y se lo va a gastar el pastor. No, ya viste, trae zapatos, no son zapatos nuevos, mis hermanos.
Los boleé. Porque luego, ya te caché, hermano. Que luego me dicen, no los boleaste, pastor. ¿No? Entonces, prioridad, mis hermanos. Punto número 2, prioridad, no sobrantes. No lo que sobra, prioridad. No lo que sobra, eso es honrar. ¿Sí? Honrar a Dios es prioridad, no lo que sobra. Proverbios 3:9, fíjense lo que dice, continúa diciendo Proverbios 3:9. En la segunda parte de este versículo dice, porque dice, honra al Señor con tus bienes, y la parte B dice, y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué son las primicias, mis hermanos? ¿Qué representan las primicias? Lo primero. ¿Quién dijo? ¿Tú, hermano? Tienes palomita. Ja. Las primicias representan lo primero. Las primicias representan lo mejor, lo que se separa por fe. Yo me acuerdo, mis hermanos, cuando estaba en casa de oración, esta enseñanza nomás la dio una serie. Y de repente ahí vuelve a dar esa serie el pastor. Pero cuando yo comenzaba y escuchaba esa serie y nos decía, tú tienes que darle al Señor las primicias. Es decir, si tú recibiste tu salario, ¿verdad? Tú recibes tu salario, lo primero que tienes que hacer es apartar lo que es para el Señor. Esa es la primicia. Dios primero, antes que todo lo demás. Porque hay algunos que al revés, primero la renta, primero la luz, primero este bill, primero el seguro, primero el pago del carro, y si sobra, le doy al Señor. Y luego ya haces todas sus cuentas y dices, Señor, no quedó nada. Si me la pasas, ¿verdad? Al cabo tú eres buena onda, ¿no? Y ya. Y al rato, por no darle al Señor, por no honrar al Señor, ahí andas todo deshonrado. ¿Sí me explico? Entonces, las primicias representan lo primero, lo mejor, lo que se separa por fe. No se da cuando sobra. No cuando sobra. No damos porque sobra, no. Se da antes de saber si va a alcanzar o no. ¿Sí me explico, mis hermanos? Ahora, esta enseñanza, porque mire, todos estos temas son delicados, ¿no? Pero esta enseñanza no es con el afán de que al final vamos a hacer un llamado y que vamos a dar. No. La enseñanza principal es que aprendamos, ¿no? Y ya cada quien le da respuestas al Señor. Yo expongo, usted recibe, algunos anotan, y al final cada uno de nosotros le vamos a dar respuestas al Señor de lo que Él nos dio a través de su palabra. ¿Estamos de acuerdo? O sea, aquí no le obligamos a nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Porque ya vimos que las primicias representan lo primero, lo mejor, lo que se separa por fe. Ahora, ¿qué es lo primero? Bueno, lo primero es dar a Dios primero antes que cualquier otra necesidad o gasto. Eso es lo primero. Lo primero es reconocer que Dios es el proveedor de todo. ¿Cierto o no? Sí, aún de tu salud, de tus fuerzas, tu trabajo y del fruto de tu trabajo. ¿Sí? Mire, por ejemplo, una persona recibe su salario y decide primero apartar un porcentaje, ¿sí? Un monto para Dios antes de pagar cuentas o comprar otras cosas. No es lo que sobra, sino lo que se separa primero en gratitud y obediencia, reconociendo que todo proviene de Dios. Amén. Entonces, esa es una demostración de fe, mis hermanos, de verdad. Mire, es una demostración de fe y de obediencia desde el inicio de su independencia financiera. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos pasando por momentos difíciles algunos de nosotros, y cuando escuchamos esas enseñanzas decimos, si apenas me alcanza, ¿cómo voy a apartar primero para el Señor? Y después lo que quede.
Si usted, acuérdese lo que Dios dice, pruébame y verás, y abriré las ventanas de los cielos. Pero dudamos. Eso es cuestión de fe, mis hermanos. Aquí es donde se demuestra la fe. Damos primero a Dios con un corazón sincero, con un corazón que honra a Dios. Y si probamos al Señor en eso, créanme que hasta le va a sobrar. Le va a alcanzar para todo y le va a sobrar, de verdad. Créanlo. ¿No lo cree? Sí, de verdad, hermanos. Pero tiene que ser con un corazón sincero. Y es cuestión de fe también. Es creer. ¿Sí? Mire, segunda carta a los Corintios, vea lo que dice. En el capítulo 9, verso 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y algunos no proponen, ¿verdad? No, Señor, hoy no alcanzaste, ¿no? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo mejor, mis hermanos? Porque estamos viendo, ya vimos lo primero, eso es lo primero, ¿sí? Las primicias es lo primero, las primicias es lo mejor. Ahora, ¿qué es lo mejor? Lo mejor, mis hermanos, es dar lo que más valoramos, no lo que se nos ve mal o nos queda mal o se nos ve feo o menos útil. ¿Sí? Lo mejor es aquello que refleja que honramos a Dios con calidad y no con cantidad. ¿Sí me explico? Por ejemplo, mira, hay familias, mis hermanos, sobre todo en esta nación y también en México, ¿no? Pero en esta nación hay familias que donan ropa. ¿Se ha fijado? Pero hay familias que donan ropa que ya no sirve. El otro día fui al Goodwill. A veces ya le he platicado. Yo a veces voy ahí y compro alguna ropa. Y vi un pantalón que parecía que se había caído y que lo había arrastrado el camión. Así todo roto. Dije, ¿este pantalón qué hace aquí? ¿No? Y si voy, ya tengo meses que no voy. Pero si voy, ahí va a estar ese mismo pantalón ahí. ¿Quién va a querer un pantalón roto, mis hermanos? Un pantalón manchado de pintura. Había otro ahí. Hay gente que dona buena ropa. Tú vas y ves, dices, oh, esta está casi nueva. ¿Cierto o no? Pero hay otra ropa que dices, ¿qué pasó aquí? ¿No? El cuello aquí todo, camisas que por más que las lavaron, aquí se ve el cuello negro. ¿Sí las ha visto o no, mis hermanos? De verdad. O sea, lo que le estoy diciendo no es falacia, no es mentira. Pues yo he ido a esas tiendas. Pero nosotros, mis hermanos, cuando damos lo mejor, pues damos no lo que ya no queremos o lo que ya no se nos ve bien, o no. Damos lo que, ¿no? Que está en buenas condiciones. ¿Cierto o no, mis hermanos? No lo que ya no me sirve o lo que ya no me queda, lo que se me ve mal. ¿No? Entonces, cuando honramos a Dios, mis hermanos, con calidad, eso refleja, ¿no? Cuando honramos a Dios, damos con calidad, no con cantidad. ¿Cierto? Entonces, eso se ve, como le decía. Entonces, es como cuando usted va a dar un regalo a alguien que ama mucho, entonces usted no busca lo que está roto o lo que ya no usamos. Mire, una vez tengo un primo allá en Guadalajara y dice que una vez le entró un intercambio. Ya ves que en el tiempo de Navidad se hacen los intercambios y todo, y que alguien que le iba a regalar a él le dio una caja grande. Dijo, oh, es un regalo bien, ¿no? Y que cuando lo destapó y lo abrió, es más, le dio vergüenza sacarlo y enseñarlo. Eran unos zapatos usados, mis hermanos. En serio, ¿eh? Yo fui testigo de eso, yo vi. ¿Y cómo a alguien se le puede ocurrir regalarle algo usado a otra persona? Al menos que te caiga mal.
al menos que no quieras honrarlo. ¿Cierto o no? ¿Alguien ha hecho eso? No levante su mano. Entonces, cuando alguien da un regalo, ¿verdad? A alguien que amamos, no buscamos lo que está roto, lo que ya está usado. No, queremos regalarle algo bien, que disfrute, que cuando lo vea diga, gracias. ¿Cierto o no? Aunque sea un detalle, ¿no? Entonces, lo envolvemos bien, ¿verdad? Lo escogemos lo más bonito. No lo que la persona exige, o no porque la persona lo está exigiendo, sino porque su valor para nosotros lo merece. ¿Cierto o no? Mire, algunos de aquí tienen algunos presentes, algunos fueron nada más un detalle o algo, pero no regaló, yo pienso que no regaló algo que no le gustaba. ¿Cuántos le dieron regalo a sus papás? Levante su mano, los que lo tienen. ¿Le dieron regalo? ¿También? Le dice regalo tú, le mandaste, ¿ah? ¿Ustedes no le regalaron nada a sus, sí? ¿Y qué le regalaron? Ahí, a ver, esa macetita que está ahí, ¿no? Por ejemplo, las mamás que les gustan las macetas, ¿no? Vamos a regalarle una noche buena. Si usted le regaló una noche buena, no, usted busca un buen regalo. No, ¿sabe qué? Este suéter se le va a ver bien a mi mamá. Este par de zapatos son cómodos para que ande caminando, ¿no? ¿Sí o no? Desde luego. ¿Por qué? ¿Por qué le diste ese regalo? Porque tú crees que se lo merece. ¿Cierto o no? ¿Sí? Le das lo mejor. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, así como tú le das lo mejor a aquel que tú amas y que crees que se lo merece, de esa manera es honrar a Dios con lo mejor. No darle lo que sobra, sino lo que refleja cuánto valoramos quién es Él. ¿Estamos? La otra parte, las primicias, ya vimos que es lo primero, lo mejor, y ahora las primicias es lo que se separa por fe. ¿Sí? Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que se separa por fe? Es dar sin tener la certeza de que alcanzará. Confiando, mis hermanos, en que Dios proveerá lo necesario. Es un acto de dependencia de nuestro Dios y sobre todo de confianza de Él. No es de un cálculo humano. A ver, saca la calculadora y no va a alcanzar. ¿Sí me explico? Porque hay personas, como le decía, con presupuesto ajustado. Decide dar algo a la obra del Señor, confiando que Dios cuidará de su familia y de sus necesidades. Y una familia ofrece su tiempo, recursos, como le decía, sabiendo que la recompensa no viene de inmediato. ¿Verdad que no? Viene de Dios. Y en su tiempo Él dará la recompensa. Una persona muy ocupada decide dar la primera hora de su día en oración o en estudio de la palabra antes de atender el trabajo o a la familia. Y esa es su primicia, lo primero. En tiempo, no dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decidió honrar a Dios con su tiempo. Aunque podría dormir más o hacer tareas primero, tomar su celular antes que nada, elige honrar a Dios con lo mejor de su día. Y esto enseña que las primicias no son solo financieras, mis hermanos. ¿Sí? También son tiempo y prioridad de corazón. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ya lo leímos, ¿verdad? Y todas esas cosas, ¿cuáles cosas? Todas, pero ¿cuáles son esas? ¿Cuáles son todas esas cosas? Vestido, comida y bebida. Todas esas cosas van a venir por añadidura si buscas primero a Dios, si honras a Dios primero.
y Él te va a honrar. ¿Está conmigo? Imagine usted a un niño que quiere sorprender a su papá con un dibujo, o una niña. ¿Te has regalado tu niña dibujos? ¿Y qué tal? Los ves y dices, ay, mija, qué bonito está. ¿Sí o no? ¿No le dices eso? Ay, hermano. Imagina, ¿no? Un niño o una niña que quiere sorprender a su papá con un dibujo. No espera que el padre lo pague. Mira, papá, te hice este dibujo. Son $5 por él. ¿Usted imagina un niño así? No, ¿verdad? Lo hace con lo mejor que puede hacer, ¿no? Ahí todo se sale de las líneas y las rayas, así todo coloreado, así medio raro, ¿sí? Pero lo da primero, lo da con amor y lo da con fe, que será ese dibujo apreciado. ¿Por qué crees que llega tu niño? Mira, papá, lo que te hice. Mira, mamá, lo que te hice. Porque él espera que va a ser apreciado, aunque estaba mal dibujado, no, estaban unos garabatos ahí, pero espera que ese dibujo que te está dando va a ser apreciado, ¿sí o no? Y así son las primicias, mis hermanos. Dar lo primero, lo mejor y con fe, con una expresión de honor y confianza en Dios. Las primicias, mis hermanos, no son una cantidad, son una decisión del corazón. ¿Sí? En tiempos de crisis, dar primicias no es irresponsabilidad. Es reconocer que nuestra seguridad no está en el ingreso, sino en quién. Ahí debe estar nuestra seguridad. El versículo 9, mis hermanos, nos dice que si honramos a Dios con nuestros bienes y con las primicias, entonces, y solo entonces, después de honrar a Dios con nuestros bienes y con las primicias, entonces ¿qué va a suceder? Va a venir la recompensa. ¿Lo cree o no lo cree? Porque eso es lo que dice, viene la provisión de Dios. Vean lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 10 en la parte A. Y serán llenos tus graneros. Y luego, ¿qué añade ahí? Una abundancia. ¿No le da gusto eso? Dios no promete lujos, desde luego. No promete lujos. Promete una provisión suficiente. Eso es lo que Dios promete. No lujos. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Porque dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es el que va a suplir, mis hermanos, lo que te falte. ¿Sí? Miren, la Biblia nos narra una historia. Nos narra acerca de una viuda, la viuda de Sarepta. ¿Se ha conocido esa historia? ¿La ha leído? ¿La conoce? Mire, vaya a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Yo le voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8 hasta el 16 vamos a leer. Ahora va a leer la Biblia, lo que no leyó en toda la semana lo va a leer ahorita. ¿Sí? Primera de Reyes 17, versículo 8. ¿Lo tiene? Recuerde, versión Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer yo. ¿Sí? Dice, luego el Señor le dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña. Andaba una viejita juntando su leñita. ¿Sí? Estaba juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Fíjese Elías, ¿no? Pero ella respondió, le juro por el Señor, su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Fíjese, había escasez,
No tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. O sea, era lo último que le quedaba. Un puñito de harina para hacerse una tortita para ella y otra para su hijo. Y con ese aceite se iba a cocinar. De verdad. Y dice, ya no lo íbamos a preparar y ya. Pues ahora sí que ya es lo último que nos queda. Vamos a estar en la pobreza extrema y ya no vamos a tener nada. Y pues ya nos vamos a dejar morir de hambre, ¿no? Pero recuerde que el Señor no deja a ninguna viuda desamparada. ¿Está de acuerdo? Entonces Elías le dijo en el versículo 13, no tengas miedo, sigue adelante. Y el Señor nos dice a nosotros, hey, no tengas miedo. ¿Estás pasando por una situación difícil? ¿Está la economía difícil hoy en esos tiempos? Ciertamente sí, pero yo soy Dios. Yo tengo el control de todo. Y dice, Elías le dice a la viuda, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. ¿Qué iba a hacer? Una torta. ¿Sí? Pero primero cocina un poco de pan para mí y luego con la que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Y se le estaba diciendo que apenas alcanzaba para ellos dos. Y llega Elías y le dice, también prepárame a mí, ¿no? Imagínense de cómo les iba a tocar. La porción iba a ser menos. Pero acuérdese que donde comen dos, comen tres. ¿Cierto o no? Bueno, ese es un dicho de las mamás, ¿no? Dice en el versículo 14, pues el Señor Dios de Israel, fíjese el mensaje que traía Elías para la viuda. El Señor Dios de Israel dice, pon atención, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes. ¿Cuántos lo creen? Hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Siempre va a haber aceite, siempre va a haber harina, mis hermanos. Pero no honramos a Dios con nuestros bienes. ¿Cómo queremos que Dios nos honre si no le honramos? Versículo 15 dice, así que ella hizo lo que Elías le dijo, es decir, obedeció la palabra. Lo que Elías, el profeta, le llevaba de parte del Señor, lo hizo. Y ella y su familia y Elías comieron durante ¿cuántos días? Si nomás era un puñito, se iba a hacer una torta y ya. Dice, ya se acabó todo. Pero comió por muchos días, mis hermanos. Muchos. No dice cuántos, pero muchos son muchos. ¿Sí o no? ¿Cuántos días? No lo sé. Pero eran muchos. ¿Sí? Versículo 16 dice, siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Hermanos, Dios lo que promete, lo cumple. Y si el Señor prometió no desampararte, no lo va a hacer. Aunque tus ojos naturalmente veas esa deuda y digas, ay, pero ¿cómo le voy a hacer para pagar esos $6,000 que debo en la tarjeta? Ya te metiste en ese problema, el Señor te va a dar la solución, pero búscalo, hónralo y Él te va a dar la sabiduría para salir del embrollo, del problema en que te metiste. ¿Cuántos dicen no? Oh, man. ¿Sí? Entonces, esta porción, mis hermanos, de la Escritura nos enseña que Dios obra en medio de la escasez. ¿Cierto o no? Sí. Y llama a su pueblo a confiar en Él cuando los recursos son limitados. La viuda de Sarepta no tenía abundancia, solo contaba con un poco de harina y aceite para una última comida. Era todo lo que tenía ya, una comida nomás. Sin embargo, Dios le pide un acto de obediencia
que desafía la lógica humana. Dios va a desafiar nuestra lógica, mis hermanos, porque nosotros queremos razonar, queremos pensar lógicamente, pero Dios no usa la lógica que tú usas. La lógica de Dios es totalmente diferente. Porque ¿cuáles son las matemáticas de Dios? 1 más 1. Las matemáticas de Dios son 1 más 1, 1. Porque acuérdense que el hombre se unirá a su mujer y eran 2, ahora son 1. Ya ve que es ilógico. ¿Cómo? Si a mí me enseñaron en la escuela que 1 más 1 son 2. Pero las matemáticas de Dios son 1 más 1, 1. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios le pide un acto de obediencia a esta mujer viuda que desafía la lógica humana. Dar primero cuando parece que no alcanza. Es lógico. ¿Cómo voy a dar primero si no me alcanza? ¿Pero qué tenemos que hacer? Creer, obedecer y honrar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces la enseñanza, mis hermanos, central es que la fe verdadera se manifiesta cuando obedecemos a Dios aún en la necesidad. ¿Está conmigo? Dios, mis hermanos, no minimiza la realidad. No la minimiza. No minimizó la realidad de la viuda. No. Pero la invita a la viuda, la invita y nos invita a nosotros a confiar en su provisión. El Señor la invitó. Ella podía decidir creerle o no creerle. Dar respuestas o no dar respuestas. Pero ella decidió darle respuestas a Dios, creerle y hacer lo que se le dio, lo que se le mandó hacer. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, antes de multiplicar los recursos, mis hermanos, Dios probará nuestro corazón. Dios va a probar nuestro corazón antes de multiplicar los recursos. ¿Está de acuerdo o no? Este pasaje, mis hermanos, nos recuerda que cuando honramos a Dios con lo poco que tenemos, Él es fiel para sostenernos día tras día. ¿Lo cree? Dios, mis hermanos, no siempre da todo de una vez, pero nunca deja de dar lo necesario. Tenemos que creer, mis hermanos. Sí. Y mire, esta palabra, así como la estoy dando, así como le dije, así hubieran sido 5 o 6, la iba a dar igual. Porque la palabra de Dios es para 1, para 5, para 10, para 100, para 1000 o para todos. ¿Sí? Entonces, la abundancia, según Dios, vea lo que es en el Proverbios 3:10. ¿Cuál es la abundancia según Dios? Proverbios 3:10 en la parte 2. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. La abundancia, mis hermanos, según Dios, no es exceso. No, es tener paz en el corazón. Esa es la abundancia según Dios. Es tener paz en el corazón. Una familia, mis hermanos, no tiene grandes ahorros ni lujos, pero duerme tranquila la familia. ¿Por qué? Porque no vive endeudada en desorden. Y ora y confía en que Dios proveerá cada día. ¿Sí? Aunque el ingreso es limitado, hay paz, no ansiedad. Ansiedad constante. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, abundancia no es tener mucho.
Abundancia es vivir sin angustia. ¿Está de acuerdo conmigo? Oye, como que ya me pasé, ¿verdad? Entonces, la abundancia según Dios no es exceso. Es tener las necesidades cubiertas, mis hermanos. Una persona no puede darse muchos gustos, pero hay comida en la mesa. ¿Sí? Aunque sea frijolitos con queso y huevito de ese, de ahí del, no, hermano, ese huevito. Nada más. Hay comida en la mesa. El alquiler del depa, de la casa está pagado y las necesidades básicas están cubiertas. Tal vez no hay lujo, pero tampoco falta lo esencial. Teniendo, como dice Timoteo, primera carta de Timoteo 6:8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Abundancia es suficiencia diaria, no exceso permanente. La abundancia según Dios no es exceso, es capacidad de bendecir a otros. ¿Sí? Y quiero hacer una aclaración importante. Quiero acelerar un poco más. Tengo más para dar, pero ya el tiempo nos ganó. Es que el hermano Isidro estuvo dando los anuncios. No es cierto. No se crea, hermano. Fue el hermano. Fuiste José Luis. Hermano, ahora te tardaste un montón en los anuncios. No es cierto. Bueno, quiero hacer una aclaración importante para evitar confusión y abuso. Honrar a Dios no es un contrato, No. Porque hay personas que dicen en su corazón, yo doy a Dios, así que Él me tiene que dar a mí. No es un contrato. Si cumplo con esto, Dios está obligado a bendecirme. No. Tengo que aclarar esto para evitar confusión y abuso. ¿Sí? Lo correcto es, doy porque amo y confío en Dios, no porque esté haciendo un trato. ¿Sí? Lucas 17:10, anótelo y usted lo lee. Honrar a Dios no es un método para enriquecerse, mis hermanos. No, porque hoy en día hay iglesias que usan ese método y no es eso, mis hermanos. Alguien da esperando, ¿verdad? Voy a dar hoy para que Dios me devuelva el doble mañana. No. Eso creo que es importante aclararlo. Eso usa a Dios, mis hermanos, como un medio para un fin personal. Y no es así. ¿Sí? Honrar a Dios no es una fórmula automática. ¿Sí? Porque a veces las personas dicen, si hago esto, ¿verdad? Dios tiene que hacer lo otro. No, como si la vida espiritual fuera una ecuación matemática. Job 1:21 dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Jehová dio, perdón, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Entonces, honrar a Dios, mis hermanos, no es manipular el cielo. Es confiar en el carácter de Dios. Honramos a Dios no porque sepamos lo que Él hará, sino porque sabemos quién es Él. Amén. Y las aplicaciones prácticas de este tema son las siguientes. Anótelo, son 5 aplicaciones prácticas. Número 1, honrar a Dios desde donde estás, no desde donde quisieras estar. Número 2 es ordenar nuestras finanzas, no vivir en caos. Número 3, no te compares con otros. No te compares con otros. Unos tienen más que tú, pero hay otros que tienen menos que tú. Así que no te compares. Número 3, da con paz. 4. Da con paz, no des con presión. Es que me presionan, es que la iglesia me están pidiendo. Pues voy a dar porque me están diciendo que dé. No. Aquí se expone la palabra y cada quien le da respuestas al Señor. ¿Estamos? Número 5,
Confía en el carácter de Dios. Salmo 37, 25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta. ¿Quién? Dios. Y su descendencia es para bendición. ¿No le da gracias a Dios por eso? Ya para concluir, mis hermanos, porque me pasé poquito. Me iba a pasar una hora, pero esta porción, esta escritura de Proverbios 3, versículos 9 y 10, no es una exigencia económica, es una invitación que Dios nos hace. Dios no nos llama a honrarlo cuando todo sobra, sino cuando aprendemos a confiarle incluso cuando hay poco. Honrar a Jehová, mis hermanos, con nuestros bienes es reconocer que Él es más valioso que nuestros recursos y más seguro que cualquier sistema humano. Las promesas que siguen no son una fórmula mágica, mis hermanos. Son el fruto natural de una vida ordenada bajo el señorío de Dios. Cuando Dios ocupa el primer lugar, Él se encarga de sostener el resto. ¿Está de acuerdo? Tal vez hoy no vemos graneros llenos de abundancia, pero sí vemos corazones llenos de paz. O debería, ¿no? Necesidades cubiertas día a día y la gracia suficiente para bendecir a otros. Honrar a Dios no es dar por miedo, ni dar por recibir algo a cambio. Es confiar en el carácter fiel de un padre que nunca abandona a sus hijos. Que nuestra oración hoy, mis hermanos, sea sencilla y sincera. Que podamos decirle: Señor, recibe lo poco que tenemos y enséñanos a vivir confiando plenamente en ti. Dios nos dice hoy: ponme en primer lugar y déjame cuidar de ti. Cuando honramos a Dios en medio de la escasez, declaramos que nuestra fe no depende de la economía, sino del pastor de pastores que nunca abandona a sus hijos. Antes de pensar en lo que podemos dar, pensemos en a quién pertenecemos. Si Dios es primero en el corazón, Él se encargará del resto. Amén. Póngase de pie, mis hermanos. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche. Queremos reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de ti, Señor. Hoy venimos delante de ti no con temor, sino con un corazón que desea honrarte y confiar en tu fidelidad. Enséñanos, Señor, a ponerte a ti en primer lugar, no solo de palabras, sino con nuestra manera de vivir, con nuestras decisiones, con nuestros recursos, pero sobre todo con nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a sanar cualquier temor, cualquier culpa o desconfianza que haya entre nosotros. Y ayúdanos, Señor, a descansar en que tú eres nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Recibe hoy lo poco o lo mucho que ponemos en tus manos y úsalo, Señor, para tu gloria y para bendecir a otros. Que nuestra vida entera sea una expresión de honra, Señor, y que experimentemos tu paz, tu provisión y la gracia que solo tú puedes dar, Señor. Todo esto te lo pedimos confiando en ti y creyendo. Te lo rogamos a ti, Señor, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues despídanse unos a otros y si Dios lo permite nos vemos en la próxima reunión. Que Dios les bendiga.